Rusia, RT. 2 de junio de 2025 fueron rescatados. Jefe de la delegación rusa desmiente acusaciones sobre niños ucranianos. ¿Cuáles son los resultados de la reunión entre Rusia y Ucrania en Estambul? Más noticias. Masivo ataque ucraniano deja sin electricidad a miles de residentes de dos provincias rusas. Chile procesa por primera vez a responsables de adopciones ilegales en dictadura de Pinochet. RT tiene acceso a las propuestas de Rusia para resolver la crisis ucraniana. Trump afirma que sin aranceles Estados Unidos no tendría posibilidades de supervivencia económica. Lula responde a nuevas amenazas de Estados Unidos. Matan a tanta gente, ¿por qué van a criticar a Brasil? Perderíamos en 24 horas. Periodista pone a Starmer en su lugar en torno a una guerra con Rusia. Zelensky amenaza a Rusia con algunas medidas más tras la segunda ronda de conversaciones. Reportan que la Casa Blanca ordenó investigar los indultos de Biden. Lanzacohetes múltiples rusos tratan con granizo de fuego a las tropas ucranianas. Trump: Estados Unidos no permitirá el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Bombas guiadas rusas destruyen un cuartel temporal de Kiev en Donbass. Narcos torturan durante 18 horas a miembro de Panda rival y le aplican salsa picante en los ojos. Exalto funcionario de Biden: Israel ha cometido sin duda crímenes de guerra en Gaza. Desbloquea el teléfono de su hijo asesinado y encuentra un vídeo del presunto criminal. Vengativos y muy resentidos acusan de explotación a los organizadores de Miss Mundo. China. CGTN. Publicarán artículo de Xi Jinping sobre la construcción de China como un país fuerte. Más noticias dentro del medio que van a arrastrar las del día y posteriormente las de la semana. Publicado el discurso de Xi Jinping en la reunión ministerial del Foro China-CELAC, el presidente de China, Xi Jinping, envía una carta de felicitación al noveno Congreso Nacional de Jóvenes Pioneros Chinos. Xi Jinping firma orden para conceder premios a la investigación científico-militar. Y también envía carta de felicitación a la Feria Internacional de China Occidental número 20. Costa Rica celebra por primera vez una competición de botes dragón. Más de 30 muertos y casi 180 heridos cerca de un centro de distribución de alimentos en la Franja de Gaza. Más noticias en todo el medio, esta vez en portada pero no destacados. Rusia y Ucrania intensifican los ataques previo a las conversaciones de paz. Beijing insta a Washington a salvaguardar el consenso alcanzado durante las conversaciones en Ginebra. Más noticias. El Ministerio de Defensa Nacional de China se opone a las declaraciones negativas de Estados Unidos contra China. Irán. Hispan TV. Yemen ataca aeropuerto de Ben Gurión y obliga a millones de sionistas a refugiarse. España exige parar barbarie israelí en Gaza por humanidad y por justicia. Estrella de YouTube, blanco de calumnias sionistas por visibilizar difícil situación de niños de Gaza. Líder de Hezbollah, ideas de Imán Jomenei son luz guía de la resistencia. Reseña Naria, historia de poder y perseverancia de mujeres iraníes modernas. Irán a Grossi a IEA no debe socavar su credibilidad por presión de otros. Más noticias. Resistencia abate a 3 soldados israelíes y hiere a otros 2 en Gaza. Irán: no aceptaremos acuerdo que nos prive del enriquecimiento de uranio. Más noticias dentro del medio. Estados Unidos autoriza a Siria a integrar militares takfiríes extranjeros en su ejército. Turquía. TRT. Acuerdo en Estambul: Ucrania y Rusia pactan un histórico intercambio de prisioneros y cuerpos. Los yoguinazis de Israel, el doble discurso de sanación y genocidio. Israel ataca palestinos que buscaban alimentos en Gaza e intenta justificarse con vídeo fabricado. México eligió por primera vez a sus jueces, una votación histórica con modesta participación. Turquía está lista para facilitar el diálogo de paz entre Rusia y Ucrania, afirmó el ministro Fidan. Irán y Venezuela refuerzan su alianza estratégica con nuevos acuerdos en diversos sectores. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Ministro de Interior sirio se reúne con su homólogo saudí. Erdogan: la estabilidad en Siria beneficia a toda la región. Kuwait: estados del Golfo planean ayuda conjunta para Siria. Investigación de la BBC confirma que Austin Tice fue detenido por el depuesto régimen sirio. Siria y Jordania buscan fortalecer la cooperación bilateral en tecnología de información. Canciller sirio recibe a vicecanciller de Pakistán. Alemania: el levantamiento de las sanciones a Siria impulsa la reconstrucción.
El Líbano, con Al-Manar. Las Fuerzas Armadas de Yemen llevan a cabo una nueva operación militar contra el aeropuerto Lod con un misil balístico. 15 soldados israelíes muertos y heridos en una operación de las brigadas de Al-Qassam. Cancillería, las líneas rojas de Irán serán la base de nuestra respuesta a la propuesta estadounidense. Irán está resuelta a fortalecer lazos estratégicos con Venezuela y usar el BRICS Pay en el comercio. Al-Masad advierte a las empresas de inversión en Israel, váyanse antes de que sea demasiado tarde. La controvertida diplomática estadounidense Morgan Ortagus, relevada del dossier del Líbano. En visita clave a Egipto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán planea discutir relaciones bilaterales y crisis regionales. Con un misil Yasin 105, la brigada Qassam atacaron la excavadora israelí en el sur de la Franja de Gaza. Venezuela. Telesur. Presidenta de Venezuela respalda llamado de Cancillería que alerta a connacionales evitar viajes a Estados Unidos. Entrevista: Irán y Venezuela consolidan alianza estratégica contra el hegemonismo occidental. Venezuela fue reelecta como vicepresidenta de la Asamblea General de la ONU. Argentina. Cristina Fernández ratifica su candidatura por las provincias de Buenos Aires. Bolivia. Pacto de Unidad defiende elecciones y critica marcha en respaldo a Evo Morales. El medio de la isla, Cuba debate. Avería en Energas provoca salida de la planta de Boca de Jaruco, ya en servicio 4 turbinas de gas. Unión Eléctrica estima afectación de 1.680 megavatios en horario pico hoy. ¿Cómo afecta al pueblo los delitos contra la economía cubana? Nicaragua, el 19. Acto central: imponen grado militar de coronel general a altos mandos del ejército de Nicaragua. Nicaragua y China iniciarán esta semana proyecto fotovoltaico en Nindirí. Gobierno de Nicaragua recuerda el legado de los héroes y mártires de la Rampla en Ciuna. Abriendo caminos, construyendo alianzas, anuncian séptima edición de Expo Pyme Nicaragua 2025. Radio Argelia Internacional. Andalucía acoge la marcha internacional por la liberación de los presos políticos saharauis. Palestina bajo el genocidio del hambre y las bombas. Día de África. La Unión Africana alza la voz por la justicia y la unidad. La cuestión de la solidaridad en la minoría morisca durante la rebelión de las Alpujarras. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. La propaganda diplomática marroquí, el caso del Reino Unido y el Sáhara Occidental, Marruecos proxy de Francia e Israel, cada vez más aislado en África y en el Magreb. Daniel Noboa, los plátanos y Marruecos. Desinformación como arma, respuesta a la campaña contra el Frente Polisario y el pueblo saharaui. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 2 de junio de 2025 vamos a analizar la noticia principal del medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo antisemíticamente llamada y de manera indistinta israelíes Al-Qaeda Daesh, Al-Mayadén. Israel intensifica masacres y usa robots explosivos contra los civiles. Más de 50 muertos y 340 heridos cerca de los centros de ayuda en Gaza. Israel emplea vehículos suicidas teledirigidos para demoler edificios civiles. Absolutamente demencial este final de exterminio a todas luces, sin que ningún país de verdad haga algo, salvo los hutíes y Sudáfrica. El resto se apuntan, dicen, hablan boquita pequeña. Lo que hay que es actuar inmediatamente y que no siga muriendo ni un palestino más. No lo que están haciendo a la población civil, que es una masacre, además con todo tipo de torturas, lo más sanguinario posible, innecesariamente. Es tremendo, es tremendo. Entonces, esto es lo que nos espera. Detengan el genocidio en Gaza, una denuncia en la final de la Champions y que tenemos todos los ciudadanos del mundo en nuestro corazón. Y sin embargo, los gobiernos, boquita pequeña y condenando ahora, ya condenando, porque se iba a condenar antes, diciendo que no. Ahora condenando, pero siguen igualando a Hamas, que es el gobierno democráticamente elegido por los de Gaza y que si no fuera por ellos estarían ya todos exterminados, mientras que Israel está perdiendo la guerra y quedando delante del mundo como lo que son, una célula terrorista anglo, simplemente de capitalismo y horror. Están torturando a seres humanos y a bebés y a todo por el dinero, que es algo que nos hemos inventado, ¿eh?
Además, estas unidades controladas a distancia abren rutas y destruyen infraestructuras en la Franja de Gaza. Esa táctica se adoptó tras el fracaso militar en Sujaiya, donde un blindado de la brigada Golani fue destruido por la resistencia palestina. No pueden con la resistencia palestina e intentan masacrar y aniquilar a todo bicho viviente en Palestina. Estos son roboces suicidas, que es una herramienta habitual en demolición. Están demoliendo con personas vivas en medio. Los bombardeos continúan en toda la franja de Gaza. Es tremendo, es tremendo. Y ya que los maten de hambre y de repente les den unas miserias de comida y vayan todos a por ella y allí los maten también, es demasiado. Un fracaso total del proyecto de la ocupación en las llamadas zonas de seguridad para la distribución de ayuda. Por supuesto, por supuesto. Tras el fracaso de la empresa estadounidense, la gestión de distribución de ayuda en Gaza, bueno, fracaso o éxito, según cómo se mire, según lo que de verdad estuviera allí. Si es para distribuir ayuda humanitaria o para ayudar a que su célula terrorista acabe con la población civil. Es que esto es demasiado. Es demasiado. Las restricciones al ingreso de alimentos y medicinas, junto con los ataques contra hospitales y centros de ayuda, son condenados por múltiples organismos internacionales y humanitarios. Pero le da igual. Al revés, más aprieta. Y nadie hace nada. Nadie los condena, nadie los quita, los censura. Nadie, nada, 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 nada. Pedimos, por favor, que sea el panasianismo el que se una contra ello y, por supuesto, la intervención de China y Rusia inmediatamente. Si los propios árabes los han vendido. Pero bueno, esto es el Imperio Otomano, era el Imperio Otomano. ¿Qué hace Erdogan? ¿Qué hace Erdogan? En fin, nosotros un boicot brutal y apretemos en todo plano para derrocar nuestros gobiernos fantoche, teledirigidos, también como robots, asesinos, por el anglo. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.